Buenas noches todos. Finalmente ya entramos a una etapa muy interesante porque precisamente este personaje, en la cual hoy vamos a empezar, se llama Orígenes de Alejandría. Bueno, su nombre realmente se llama Orígenes Agamantius. Pero un preámbulo rápido, hermanos. Desde Saulo de Tarso, Filón de Alejandría, inclusive todos, hasta Ireneo de León, etcétera, muchos de ellos, Valentín, también de Valentín de Alejandría, pues vemos que toda esta información de Alejandría es muy importante. El asiento filosófico de este cristianismo primitivo, susodichamente hablando, porque no es posible aceptarlo, ¿verdad? Porque cuando uno investiga así profundamente, pues no era el cristianismo, era una nueva interpretación o diferente interpretación de la Septuaginta, o sea, de realmente lo que hoy le llamamos el Antiguo Testamento, pero completo, la Septuaginta, ¿no? Entonces, sí hay que entender esto, ¿verdad? Que todos estos personajes lo único que hacían era reforzar, colaborar, casi tratar de imponer una nueva forma de interpretar la religión judía con ciertas variantes. Olvídense, y esto es científicamente hablando y históricamente hablando, es imposible darle un crédito cristiano. Lo que pasa, queridos hermanos y amigos, lo que pasa es que no sé qué por ciento, arriba del 80%, fácil, arriba del 80% de la historia del crecimiento primitivo está a favor del Vaticano. No quiero decir que lo haya pagado el Vaticano, simplemente que está a favor del Vaticano, haya o no haya habido financiamiento de ello. Pero todo lo que se ha hecho en la historia del cristianismo primitivo o antiguo también llamado, pues está supervisado, seleccionado, verificado y aprobado por el Vaticano. Ahora, a partir de 1949, que en Nag Hammadi y en otros lugares se han encontrado una información, ahora sí vamos a llamarle intocable o intocada, mejor dicho, intocada, pues vemos que otro tipo de información, ¿verdad? Y también esa debe valer, ¿no? Pero bueno, nosotros no buscamos denostar, ni tampoco buscamos negar, ni tampoco demeritar estos principios tan hermosos del cristianismo, vamos a llamarlo ahorita así, antes del Concilio de Nicea del año 325. ¿Sí? Estamos ahorita de alguna manera hurgando, buscando científicamente en la investigación pues, que tenemos a la mano, ¿verdad? ¿Cuál es este viaje interpretativo del cristianismo antes del Concilio de Nicea? Entonces, hoy llegamos a este personaje que es el que verdaderamente, ¿verdad?, dio el clic, usando esta palabra en inglés, ¿verdad?, el switch, que también está en inglés, este factor relevante, ¿verdad? Orígenes de Alejandría, que es Orígenes Adamantius, ¿verdad? Hizo más de 2000 tratados sobre la teología, ¿eh? Entonces, aquí tenemos que generar una base fundamental. Esta base fundamental es de que en Alejandría, en este año, estamos hablando del 184, 200, 250, todavía se manejaba un modelo filosófico, teológico, mejor dicho, ¿verdad? Que no tenía que ver con el judaísmo, tampoco tenía que ver con la mitología griega ni romana. Es más, no tenía ni que ver con los acadios, ¿no? Porque más bien tenía que ver, por eso se llama Alejandría, que es la escuela de Alejandría, tiene que ver con el antiguo Egipto. Nada más que el antiguo Egipto ya estaba cerrado. Recuerden que se cierra allá por Amenofis IV en 1700 antes de Jesús. Toda la parte subterránea de Egipto se cierra, ¿verdad?, de una manera impresionante. Fíjense cuántos años duró cerrado. O sea, no permaneció ni la leyenda que había un Egipto subterráneo. Simplemente se cerró. Yo no sé si hayan aniquilado a 2, 3 generaciones posteriores o lo que hayan hecho, no se volvió a abrir hasta cuando Napoleón en el 1812 y 14 descubren que hay un Egipto subterráneo por un accidente que ya he contado ahí 2, 3 veces.
Entonces, hoy sí sabemos que en este Egipto subterráneo pues hay mucha información que data más de 5.000 años, ¿no? Bien, lo importante es estar seguros que en Alejandría había un modelo iniciático interpretativo teológico que era egipcio, o sea, tenía que ver con el egipcio antiguo, pero también hay que entenderlo, ¿verdad? Que la historia posteriormente trató no de borrarla, pero sí de minimizarla, diluirla, mitigarla, generarle ciertos grados inferiores de expresión. Mismo Saulo de Tarso, ¿verdad? Aunque lo aprendió Gilel, no sabemos si Gilel haya viajado a Egipto, no lo sabemos, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras, entiéndase que estos personajes que ya vimos traen un modelo interpretativo diferente de la Tanaj judía, porque no puede haber otra Tana que no sea judía, la Tana judía, ¿verdad? Y sobre todo de la Torah. Cuando ya hemos viajado a través de varios personajes, vemos que, pues, sí dejan asentamientos, dejan grupos, dejan escuelas, ¿sí? Dejan sacerdotes que son de alguna manera representativos continuadores y conservadores, evidentemente, de esta teología, vamos a llamarle interpretativamente nueva, del mismo sesgo judío, porque no se salen del judaísmo. Eso es lo importante, hermanos. O sea, estamos hablando de todos esos personajes del año cero hasta, hagan de cuenta, hasta, bueno, el anterior a este que es Valentín, que es el que vimos en la edición pasada, en la parte 3 del cristianismo, ¿verdad? Todos veían de cómo prevalecer este nuevo modelo interpretativo de la misma Tana, ¿eh? No estamos hablando de otra religión. Eso es muy importante. Nada más, imagínense por qué tanto historiador que ha habido no dice la verdad. ¿Por qué no dicen la verdad? O sea, ¿por qué no dicen que efectivamente todos estos modelos interpretativos no eran de una religión nueva? No, eran de la misma Tanaj, del mismo judaísmo, ¿sí? Lo que pasa es que en esos momentos Roma y la casta sacerdotal judía estaban de acuerdo, evidentemente esa parte, ¿no? Esa parte estaban de acuerdo y prevalecían, dominaban el medio civil, bélico, financiero, la transportación que era muy importante, etcétera, pues tenían esos dominios. Y por lo tanto, también había cierto tipo de tolerancia teológica. ¿Sí? Los romanos le permitieron precisamente a estos sumos sacerdotes judíos de ejercer su religión siempre y cuando fueran sinagogas. Que fuera sinagogas, los romanos no lo toleraban, cosa que Saulo de Tarso, Filón, todos estos, Valentín, bla, 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 ellos lo hacían fuera y sobre todo a conversos. ¿Por qué a conversos? Por ejemplo, por ahí leí un autor, los conversos porque los judíos no le creían, no es que no le creían a este nuevo modelo. Lo que pasa es que el judío antiguo era extremadamente dogmático, fanático, ¿verdad? Y no permitía, ¿no? Un sesgo, una forma interpretativa diferente, ¿verdad? Y cuando venían estos señores, sobre todo de Alejandría, o sea, con otro modelo de interpretativo, pues no eran aceptados. Pero en cambio los conversos, esas personas que no eran judías, pues escuchaban muy bien y aceptaban esta filosofía y máximo que les permitía agruparse, cosa que también había ciertos problemas con algunos emperadores, que no permitían los grupos, los agrupamientos, porque los confundían con cuestiones políticas hasta belicosas. Bueno, la situación es de que hemos llegado a este personaje que verdaderamente a un investigador serio no hay duda que es el que pone las bases ahora sí, de un nuevo nacimiento, ¿verdad? De la religión cristiana. O bien el nacimiento de una nueva religión, que es la cristiana. Pone las bases. No lo logra, no lo hace, pero pone las bases. Y vamos a leer, vamos a analizar y van a ver que efectivamente Orígenes de Alejandría, que nace en el 184 y muere en el 253, antes del 325, evidentemente es el concilio de Nicea, este señor, este sacerdote, porque no lo querían tampoco darles la casta sacerdotal, o sea, anunciarlo como sacerdote. Hoy te lo vamos a leer, pero era una persona fuera de serie, una persona muy joven, desde los 17 años, posiblemente el padre de él, ¿verdad? Que también era un filósofo, pues le ayudó mucho a entender estas cosas.
Pero lo que logra Orígenes de Alejandría es un modelo que se llama de sufrimiento y sacrificio teológico de la misma religión judía y de estos textos que él toma, eran textos vertidos por Saulo de Tarso, evidentemente, y sobre todo el de Juan el Evangelista. Lo que hoy llamamos el Evangelio de San Juan. Él lo toma, inclusive lo cambia, le pone cosas, le quita, etcétera, y casi se enamora de este tipo de enfoque, ¿verdad? Mítico, místico y religioso de Juan el Evangelista. Pero vamos a llegar a ese momento, ¿sí? Dice que fue una de las figuras más influyentes en la teología, la apologética y el ascetismo cristianos primitivos. Yo tengo que copiar esto, hermanos, porque no quisiera a cada momento decir que no era el cristianismo primitivo. Pero sí se lo digo, no existía el cristianismo primitivo en esos momentos, ni la palabra Cristo, ¿eh? Sí nace con orígenes de la palabra Cristo, pero después, un poquito, no sé cuántos años, no se sabe exactamente, pero un poco antes de que muriera, ya se menciona al Cristo y no al Crestos, que venimos diciendo durante toda la historia, ¿no? Entonces aquí todavía en esta lectura debe decirse Crestos, el ascetismo de los ungidos o Crestos, que lógicamente que son la base primitiva de la religión cristiana. Eso sí se puede manejar de esa manera. Pero vean dónde también hay otro origen de cómo él entra a este modelo de sufrimiento, de abnegación. Orígenes buscó el martirio con su padre a una edad temprana, pero su madre le impidió entregarse a las autoridades cuando tenía 18 años. Orígenes se convirtió en catequista en la escuela catequética de Alejandría. Vean, todavía estaba en Alejandría y él daba clases, obviamente, conferencias o clases, de qué sucedía después de la muerte, pero teológicamente, no filosóficamente, no del punto de vista de lo que es la muerte vulgar, ¿no? No, ¿qué pasa a las almas después de la muerte? ¿A dónde iban? ¿De dónde vienen? Entonces, él era instructor, pero esto viene en el Pimandro, ya lo vimos, ¿eh? Las primeras ediciones de Busca de lo Sagrado, cuando hablábamos de Egipto, vimos que en el Pimandro y también en el Libro de los Muertos ya se hablaba de esto, ¿no? Y él, Orígenes, pues, estando en Alejandría, evidentemente, pues tiene todavía esa historia, esa cauda, vamos a llamarle asentada ahí en Alejandría, en la Biblioteca de Alejandría, y evidentemente este sesgo, este modelo o enfoque, vamos a llamarle escatológico, ¿verdad? Pues él lo dominaba, él lo manejaba. Pero vamos a seguir leyendo, ¿no? Una persona impresionante, algo de veras fuera de serie, ¿no? Continuando, se dedicó a sus estudios y adoptó un estilo de vida ascético como vegetariano y abstemio, ¿sí? Ojo con este señor, Demetrio, obispo de Alejandría. No es tanto que estuviera en contra filosóficamente, sino lo que pasa es que era un joven muy despierto y muy apoyado por algunos, vamos a llamarle catequizadores de ahí de la Biblioteca de Alejandría, y Demetrio, que era el obispo, era el líder, vamos a llamarle de ahí de la Escuela de Alejandría, pues entró en celo, vamos a llamarle así, ¿no? Entró en celo, lo acepta como alumno, o evidentemente nunca Demetrio rechaza a Orígenes como alumno, nunca. Pero ojo, Orígenes quería ser obispo, quería de alguna manera que lo ordenaran en el presbiterio. Evidentemente Demetrio no quiso. Unos dicen que era joven, es cuestión de leer algunos autores, ¿no? Decían que era joven, que no estaba preparado, otro que todavía no conciliaba con las ideas de Demetrio. En fin, había varios, como si dice, varios enfoques pretextosos, muchos de ellos, no testimoniales, muy difícil testimoniarlos, pero bueno, de todas maneras continuó la historia, continuó todo, ¿no? Más adelante dice que fue torturado por su fe durante la persecución de Decio en 250 y murió 3 o 4 años después debido a sus heridas. Eso así terminó él, ¿no? Bueno, pero vamos a regresar a lo que él hacía. Orígenes pudo producir una gran cantidad de escritos debido al patrocinio de su amigo cercano Ambrosio. Por eso Ambrosio tiene una, ¿cómo le llaman en el Vaticano? Un crédito, una estimación de San Ambrosio, muy especial, porque pues Ambrosio
fue el mecena, ¿no? El que ayudó a Orígenes a hacer muchas cosas, ¿no? Dice, quien le proporcionó un equipo de secretarios para copiar sus obras, convirtiéndolo en uno de los escritores más prolíficos de toda la antigüedad. Su tratado sobre los primeros principios expuso sistemáticamente los principios de la teología cristiana y se convirtió en la base de escritos teológicos posteriores. Esto está escrito por autores cristianos. Va de nuevo, la teología cristiana no existía en esos momentos, pero sí existían los principios de la teología de los crestos o de los ungidos. Era todo lo que quería Saulo de Tarso originalmente, que el ungido era el Mesías y que el Mesías o el ungido o el Mesías, ¿verdad?, está dentro de nosotros. Y ese era todo lo que quería Saulo de Tarso. Pero bueno, la iglesia también se encargó y también el tiempo de darle otro sesgo, ¿verdad? Y pues siempre a favor del Vaticano, porque pues cuántos años ha dominado el Vaticano parte del mundo, ¿no? Bien, continuando. También contribuyó significativamente al desarrollo del concepto de la Trinidad. La Trinidad era endeble, no estaba bien fundamentada o bien apoyada, etcétera. Y él, como viajó mucho y era bien apoyado, tenía una mano para escribir excepcional, más de 2000 textos, imagínense. O sea, yo creo que dormía poco, etcétera, o no, quién sabe cómo escribía tanto Orígenes, pero también de alguna manera pues hay que entender, ¿verdad?, que estaba muy bien apoyado por Ambrosio. Dice, Orígenes esperaba que todas las personas pudieran alcanzar la salvación, pero siempre tuvo cuidado de mantener que esto era solo especulación, porque estaba en contra. Recuerden que el medio era mitológicamente romano y judaico, entonces no era fácil manejar que todos tenemos salvación. No, recuerden que en el judaísmo no todos, ¿eh? O sea, sí se requiere cierto tipo de obediencia y comportamiento, ¿verdad?, para poder obtener esta salvación. Y él decía que todos, tarde que temprano, además íbamos a regresar a nuestros orígenes, divinos. Dice de lo que era Orígenes, ¿no? Dice, defendió el libre albedrío y abogó por el pacifismo cristiano. Bueno, primeros años. Casi toda la información sobre la vida de Orígenes proviene de una larga biografía de él en el libro sexto de la historia de la Iglesia, escrita por el historiador cristiano Eusebio de Cesarea. Voy a hacer un paréntesis. Eusebio de Cesarea, realmente sacerdote, por cierto, y además bien ungido, como decimos, ¿verdad?, tuvo una ventaja grandísima, que conoció a Constantino I, el emperador, porque es posterior a Eusebio, muy posterior a Orígenes, ni lo conoció. Pero Eusebio toma Orígenes, toma toda la información de Orígenes, lógicamente de los anteriores ya mencionados, y es el que hace el concilio de Nicea, Eusebio de Cesarea, previo permiso y concordato con Constantino I, ¿sí? Eso también comienza este paréntesis, ¿no? Pero gracias a Eusebio de Cesarea conocemos muchas cosas de esta transposición entre antes del concilio de Nicea y después del concilio de Nicea. Fíjense, logra reunir 300 sacerdotes, digamos, si no tenía liderazgo, pues tremendo, ¿no? Bueno, continuando, Eusebio retrata a Orígenes como el erudito cristiano perfecto y como un santo liberal. Eusebio, sin embargo, escribió este relato casi 50 años después de la muerte de Orígenes y tuvo acceso a pocas fuentes confiables sobre la vida de Orígenes, especialmente en sus primeros años. Pero ¿cuál fue el crédito, el triunfo de Eusebio? Pues que logró el concilio de Nicea y ahora sí, logró el nacimiento de lo que podríamos llamarle el cristianismo moderno. Fue de Eusebio. Claro, todo el crédito por el poder era de Constantino I, Constantino de Constantinopla, Constantino el Grande, ¿no? Obvio, pues era el emperador, pero el emperador era un ateo, bueno, era un apóstata, más que ateo, no era ateo, corrijo, era un apóstata, ¿no? Además era un idólatra y muchas cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, gracias a Eusebio, gracias a Helena, la mamá, hacen todo esto. Ya vamos a llegar ahí, en su momento. En el 202, cuando Orígenes aún no tenía 17 años, el emperador romano Septimio Severo ordenó la ejecución de ciudadanos romanos que practicaban abiertamente, insisto, no era el cristianismo, tengo que leerlo, el cristianismo, o sea, esta nueva modalidad judía
que quede claro, una nueva modalidad judía donde el Mesías ya estaba dentro de nosotros. Recuerden que el judaísmo todavía el día de hoy, el día de hoy todavía creen que el Mesías va a venir, todavía, y Saulo dijo, no, 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 porque está dentro de nosotros, hay que despertarlo, hay que resucitarlo. Entonces, por eso estamos hablando de esta manera. El padre de Orígenes, Leónidas, fue detenido y encarcelado. Eusebio informa que Orígenes quería entregarse a las autoridades para que también lo ejecutaran, pero su madre escondió toda su ropa y no pudo ir ante las autoridades, ya que se negó a salir de casa desnudo. Lo puse en rojo, hermanos, porque pues tiene ¿cómo podría llamarle? Un crédito muy singular. O sea, Orígenes tenía no sé si esa abnegación o ese síndrome de que había que sacrificar si valía la pena el sacrificio, porque el sacrificio los podía llevar, por así, a la salvación. Y eso inclusive, todos los martirios que escribió, personajes con martirio que escribió Orígenes, o sea, era porque él decía que en el martirio hay una expiación del pecado. Todavía se maneja eso, todavía, inclusive actualmente. Bien, según Eusebio, cuando era joven, Orígenes fue escogido por una mujer gnóstica adinerada. Aquí no hay muchos testimonios, pero tengo que decirlo, ¿no? Que también era la mecenas de un teólogo gnóstico muy influyente de Antioquía, quien frecuentemente daba conferencias en su casa. Tal vez sí, pero no hay suficientes testimonios para ello, ¿no? Pero lo escribo y todo porque gracias a ciertas personas, a ciertos apoyos, sale adelante Orígenes, ¿verdad? Inclusive le va muy bien en todos los sentidos, ¿no? Ya después vamos a ver que acá, cuando cambia el emperador de Severo muere y entra, ahorita vamos a ver quién, ¿verdad? Y van a ver, pues que ya se siente el más, con mayor libertad de prolijar su religión o bien su forma, su modelo teológico. Dice aquí que pues fue estudiante estuvo en la Academia Platónica de Alejandría, fue estudiante de Amonio Sacas. Eusebio afirma que Orígenes también estudió bajo Clemente de Alejandría, cosa que es cierto, sin duda. Aquí hay varios autores que no sé por qué al estar investigando esto hay ciertas contradicciones, pero es que los testimonios no son fáciles. Y también entendamos, hermanos, que mucha información es filtrada ya por el Vaticano. O sea, no olvidemos eso, ¿eh? También estamos leyendo a veces cosas que están modificadas por el Vaticano y las damos por ciertas, ¿no? Bien. Demetrio, que de alguna manera fue su contrincante filosófico, murió en el 232, menos de un año después de la partida de Orígenes a Alejandría. Las acusaciones contra Orígenes se desvanecieron con la muerte de Demetrio, que era su detractor, vamos a llamarle, pero no desaparecieron por completo y continuaron persiguiéndolo por el resto de su carrera. Orígenes se defendió en su carta a los amigos en Alejandría, en la que negó con vehemencia haber enseñado alguna vez que el diablo alcanzaría la salvación e insistió en que la noción misma de esto era simplemente ridícula. Porque lo acusaban. Recuerden que inventar chismes hasta ahorita actualmente, sobre todo en la política, se inventan muchos chismes. Aquí también se inventaban chismes, ¿no? Decían que Origen decía que hasta el diablo se iba que todos nos salvábamos, incluyendo el diablo. Más o menos iba así su tesis, la que le endilgaron, ¿no? Porque no hay testimonios que él la haya enseñado. Con el establecimiento de la escuela de Cesarea, la reputación de Orígenes como erudito y teólogo alcanzó su cenit y se hizo conocido en todo el mundo mediterráneo como un intelectual brillante. Los jerarcas de los sínodos de la Iglesia palestina y árabe consideraban a Orígenes como el máximo experto en todos los asuntos relacionados con la teología. Mientras se enseñaba en Cesarea, Orígenes reanudó el trabajo de su comentario sobre el Evangelio de Juan. Vean qué importancia le dio al Evangelio de Juan, componiendo al menos los libros de los del 6 al 10. Aquí hubo un manoseo, pero vamos a entenderlo. O sea, hubo unas modificaciones al Evangelio de Juan. Recuerden que les dije que había 3 caligrafías diferentes en el Evangelio de Juan y también en el Apocalipsis. Al decir 3 caligrafías diferentes, pues obviamente 3, al menos, escritores diferentes. Uno, pues fue Juan el Evangelista, otro evidentemente fue, ¿cómo se llama? De León, y parece que también fue, ¿cómo se llama? Orígenes, parece. En el primero de estos libros, Orígenes
se compara con un israelita que ha escapado de la perversa persecución de los egipcios. También esto, no hay testimonios, pero lo subrayo, ¿no? Esto sí es importante. Porfirio relata que Orígenes había estudiado extensamente las enseñanzas de Pitágoras, Platón y Aristóteles, pero también las de importantes medioplatónicos, neopitagóricos y estoicos, incluido Numenio de Apamea, Cronio, Apolofanes, Longino, Moderato de Gades, Nicómano de Gerasa, Queremón y Cornuto. O sea, era una persona extremadamente culta, sobre todo muy dado al estudio de la filosofía, a la teología, perdón, sobre todo a la teología. En el 235, aproximadamente 3 años después de que Orígenes comenzó a enseñar en Cesarea, Alejandro Severo, que había sido tolerante con los cristianos, fue asesinado y el emperador Maximino el Tracio instigó una purga a todos los que habían apoyado a su predecesor. Pero esto era muy común, cuando un emperador apoyaba a un sesgo religioso, ¿ya? Y al morir el sustituto iba contra ellos. Igual, al morir este último, igual favorecía a otra nueva, vamos a llamarle, si no estirpe, enfoque religioso o filosófico, y los emperadores se congratulaban con dar cierto tipo de apoyos a estos, y otros quitándolos para dárselos a otros, ¿verdad? Esto era común, era muy normal en esos tiempos. El amigo cercano y mecenas de Orígenes, Ambrosio, fue arrestado en Nicomedia y Protoctetes. El sacerdote principal en Cesarea también fue arrestado. En su honor, Orígenes compuso su tratado Exhortación al Martirio, ahora considerado como uno de los clásicos más grandes de la literatura de resistencia cristiana. Era muy dado a hablar de los martirios, ¿no? Escritos exégetos. Fíjense qué prolijo era este señor. Dice, por mucho, el trabajo más importante de Orígenes sobre la crítica textual fue la Exapla, un estudio comparativo masivo de varias traducciones del Antiguo Testamento en 6 columnas. ¿Cómo se llama Exapla? 6 columnas. Dice, de columnas en hebreo, hebreos en caracteres griegos, la Septuaginta y las traducciones griegas de Otodosión, erudito judío del 180. Aquí la Sinope, otro erudito fulano de tal, y Símaco, otro erudito de Bionita, pero vean, todo judío. Esto es importante, hermanos, todo judío. No, olvídense el cristianismo, aquí no había nada cristiano, todavía, pero él seguía estudiando y le llegó mucha información, sobre todo de Saulo de Tarso, ¿no? Y de Lucas, que era el alumno de Saulo de Tarso. Orígenes fue el primer erudito cristiano en introducir marcadores críticos en un texto bíblico. Marcó la columna de la Septuaginta, de la Exapla, usando signos adaptados de los utilizados por los críticos textuales de la gran biblioteca de Alejandría. Aquí la Septuaginta, que son 160 años antes de Jesús, pues ni el cristianismo existía, ¿no? Bueno, no había nada, ¿no? Dice, un pasaje de la Septuaginta ausente en el texto hebreo se marcaría con un asterisco, y un pasaje encontrado en otras traducciones griegas, pero no, en la Septuaginta se marcaría con un nóvelo, o sea, con este tipo de signo, que es nosotros llamamos de división. Y aquí viene un diagrama más o menos, tomando en cuenta la Septuaginta, que es esta donde está aquí el cursor, ¿ya? Esto es para los investigadores, ¿sí? Dice que según la epístola 33 de Jerónimo, Orígenes escribió escolios extensos en los libros de Éxodo, Levítico, Isaías, Salmo 1.5, Eclesiastés y el Evangelio de Juan. Aquí empieza él a introducir un poquito cosas no judías. Bueno, Juan supuestamente fue un judío, Juan el Evangelista, supuestamente. ¿Verdad? Bueno, pues era un Galileo, sí, pues era obvio que sí. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que lo que era fuerte Orígenes era en la Septuaginta, en la religión judía, pero usando este nuevo modelo. Pero como él era un amante, un enamorado filosóficamente hablando de Juan el Evangelista, pues empezó él, ahora sí, a complementar, a sumar, a apoyar a otros antecesores de él, ¿no? Como Irineo de León, que mencioné hace rato, y los demás, porque Orígenes está consciente y está de acuerdo que la religión judía es incompleta, le falta algo, no vamos a llamarle así. Entonces, él
con esta escritura tan álgida que tenía una mentalidad increíble, pues empezó a compilar libros. Por cierto, tenía una biblioteca muy extensa, muy grande, Orígenes, ¿no? Y pues estaba Ambrosio detrás de él, pues, todo el dinero del mundo, ¿no? Pero bueno, la cosa es de que él empezó a agregarle a todo ese acervo cosas, ahora sí vamos a llamarlas así, escritos de estos, vamos a llamarle elementos que dejaron desde Saulo de Tarso en adelante, dejaron base para lo que podríamos llamarle, lo que coloquialmente se le llama cristianismo primitivo. Las homilías preservadas de origen son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Josué, porque recuerden que el Deuteronomio lo terminó Josué, y también eso conviene que lo sepamos, ¿no? Jueces, Samuel, Salmos, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, ¿verdad? En griego, en latín, pues era un políglota, ¿verdad? Ezequiel y Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas compiló muchas cosas de su maestro y guía, y también mecenas, que era Saulo de Tarso, ¿verdad? Y gracias a Lucas, pues, él salvó, vamos, casi todo el acervo de Saulo de Tarso. Las homilías se predicaron en la iglesia de Cesarea, con la excepción de las dos de 1 Samuel que fueron entregadas a Jerusalén. Bueno, dice aquí que Orígenes aceptó sin dudar la autenticidad de las epístolas de 1 Juan y 1 Pedro. Y Judas, vean, hasta aceptó, fíjense, el Evangelio de Judas. En este momento no se conocía. Perdón, disculpen, voy a corregirme. No, o sea, sí se conocía, quiero decir, no se conservó, o lo escondió el Vaticano, llámese como quieran, que como Judas es el traidor, pues muy obvio entender que hayan escondido el Evangelio, el mismo Vaticano, desde el Concilio de Nicea, inclusive. Desde ahí tal vez lo escondieron. Dije probablemente, porque no se entiende. Si aquí se dice claramente que este evangelio estaba ya aceptado por Orígenes, porque no prevaleció, ¿sí? Bien, continuando. Y aceptó la epístola de Santiago como auténtica con solo una leve vacilación. También se refirió a 2 Juan, 3 Juan y 2 Pedro, pero señaló que sospechaba que las tres eran falsificaciones. Orígenes también pudo haber considerado otros escritos rechazados por autores posteriores como inspirados, incluyendo la epístola de Bernabé, el pastor de Hermas, y 1 Clemente. Orígenes no era el creador de la idea del canon bíblico, pero ciertamente da los fundamentos filosóficos y de interpretación literaria para toda la noción. O sea, él manoseó, ordenó, insisto, tenía una biblioteca súper extensa, etcétera. Era una persona muy connotada en su momento, ¿no? Dice aquí que de los 25 libros originales del comentario sobre el Evangelio de Mateo de Orígenes, también le metió la mano. Y aquí, digo, no lo voy a leer porque es muy amplio, pero que aquí ya lo verán ustedes cuando les envíe el texto. Es increíble cómo Orígenes le metió la mano a mucha información de Lucas, Mateo, Pedro, etcétera. Pero fíjense, esa autoridad de modificar las cosas, ¿no? Siempre en el buen sentido, para ser más claras y sobre todo que tengan una proyección mejor, filosófica, ¿verdad? El comentario sobre la epístola a los romanos originalmente tenía 15 libros, pero solo pequeños fragmentos han sobrevivido en el griego original. En fin, igual, metía la mano donde sea. Esa es la gran ventaja de ello, ¿no? Esto tiene mucha importancia porque a nosotros en Busca de lo Sagrado, pues también le damos mucho crédito a lo que es la parte escatológica, o sea, qué sucede después de la muerte. Y también el origen cosmológico, lógico, venimos a usar nuestra esencia espiritual de otras galaxias o de dónde, ¿sí? O todo es originario del planeta Tierra. No, claro que no, porque todos los libros sagrados, todos sin excepción, mencionan aspectos cosmológicos. Dice, una de las principales enseñanzas de Orígenes fue la doctrina de la preexistencia de las almas, que sostenía que antes de que Dios creara el mundo material, creó una gran cantidad de inteligencias espirituales incorpóreas. Esto lo sabemos en Kabbalah, no porque la Kabbalah, no, tampoco vamos a extremizar eso, pero sí podemos decir que estos creadores que están ahorita manejando el traductor o el intérprete quien escribió esto, está hablando
ante un Dios que creara el mundo material. Y esto ya es muy cristiano, sí, no hay duda, porque en Kabbalah no se maneja así. La Kabbalah actual, inclusive la judía, no se maneja así. Pero vamos, como les he dicho varias veces, continuemos, ¿no? Con la idea, pero aquí hay algo importante. Antes de que en nuestro mundo material, ahora sí, en el planeta Tierra, existiese la vida y todos esos rollos, había en otros lados, incorpóreamente hablando, había entidades o almas, si gustan, ¿verdad? Que tenían cierto desarrollo per se, ¿sí? Que ya después ya los se ingresan aquí. Pero hablemos o sigamos hablando de los créditos sumatorios de Orígenes a lo que posteriormente el Concilio de Nicea los agrega. Dice aquí, sin embargo, un alma que permaneció perfectamente dedicada a Dios se convirtió por amor en uno con la palabra Logos de Dios. El Logos finalmente se encarnó y nació de la Virgen María, convirtiéndose en el Dios hombre Jesucristo. Aquí está la primera pauta fehaciente, testimonial, de que Orígenes toma la decisión, ¿ya?, de darle ya un crédito escatológico, me corrijo, sino cosmológico de la creación. ¿De dónde creen que sacó esto? Todos dirían, no, pues una persona muy preparada y todos los etcéteras que queramos. Pues sí, hoy lo estamos leyendo en el Pimandro y también en el libro de los muertos, y además en otros libros, en otros lugares, estamos hablando de lo que es el hijo de la Virgen, lo que es la virginidad, estamos hablando de Isis y Osiris y Horus, O sea, nada más que cuando ya Orígenes le da este crédito particular, es porque había una inercia tremenda, ya vamos a llamar, no apabullante, pero sí muy fuerte en los templos de Cesarea. Estamos hablando de Constantinopla, ¿no? En esa región de Asia Menor, ¿ya?, donde ya había una especie de, ¿cómo podríamos llamarlo? Como una multitud, ¿no? O sea, como que ya había un predominio, la palabra, había un predominio teológico, ¿verdad?, ya de este nuevo modelo religioso. Ya no buscaban interpretar mejor la Torah o la Tanakh. Ya no, no, no. Ahora ya buscaban otra cosa, generar un complemento, vean lo interesante, un complemento de lo que le faltaba a la religión judía. Y fue Orígenes uno de los que lo compilaron, porque ya va de nuevo. De hecho, se habla de Tarso, Filón, Valentín, todos ellos, para no volverlos a mencionar, pues lo estaban propone y propone y propone a través de los años y no se había logrado grandes avances. Orígenes sí lo logró, pero para esto pues, tenía una biblioteca muy grande, tenía varios sacerdotes a su guía, vamos a llamarle, a su dispendio también, etcétera, etcétera. Entonces pues, tenía mucho predominio. Y a la región ya como que urgía generar un nuevo modelo. Pero para no hacer una religión diferente y antagónica al judaísmo, pues lo que hizo Orígenes, algo súper inteligente, un complemento. Si le faltaba al judaísmo cómo viajar, ahora sí, lo que se llama la epifanía del Mesías. Epifanía significa el nacimiento, la parte final de un proceso, es lo que es una epifanía, ¿no? Le faltaba la parte de la epifanía, como el de Deuteronomio a propósito, que lo complementó Josué. Igual, pues dijo, bueno, vamos a una cosa, mejor vamos a agarrar este tipo de autores y de inercia teológica, le damos una forma, ¿ya?, y lo pegamos, con mis palabras, lo pegamos a la teología egipcia, perdón, judía, ¿sí? Ahí nació esta idea impresionantemente positiva, ¿verdad?, de Orígenes, que a la postre, 50 años después, Eusebio, en el Concilio de Nicea, pues la toma y ahora sí le da este enfoque de una nueva religión, pero complementaria del judaísmo, ¿sí? O sea, acepta esta proposición, ¿ya?, que este Mesías es el Jesús Cristo, hijo de una virgen, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya para nosotros ya es muy familiar, ¿no? Y aquí sí, de aquí en adelante, ya vemos que efectivamente muchas palabras, muchos textos, muchas cosas ya no son de Crestos, sino ahora sí de Cristos. ¿Cómo se le ocurrió cambiarle el fonema de Cresto a Cristo? Pues quién sabe, si nadie lo sabe. Nadie lo sabe, yo creo que a lo mejor que ni Orígenes lo hizo, no lo sabemos, pero parece que a él se le da este crédito, ¿no?
Bien, dice, Orígenes puede o no haber creído en las enseñanzas platónicas de la metempsícosis, que son pitagóricas, ¿eh? No son de Platón, son de Pitágoras, pero bueno, así está escrito. La transmigración de las almas, es decir, la reencarnación, rechaza explícitamente la falsa doctrina de la transmigración de las almas en cuerpos, pero esto puede referir solo a un tipo específico de transmigración. Qué bueno que el autor intérprete de estos estudios deja ver que es un tipo de reencarnación. Porque en primer lugar, la palabra reencarnación no existe ni en la antigua, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. O sea, no existe esa palabra. Entonces también hay que tener mucho cuidado en cómo interpretarla, ¿no? Esto es también muy importante. Orígenes era un universalista y sugirió que todas las personas podrían alcanzar la salvación, pero solo después de ser purgados de sus pecados a través del fuego divino. Ahora sí, ya tiene que ver con la actual reencarnación, o sea, moderna, la moderna reencarnación. Este fuego divino es el INRI, se la sufren los filósofos, porque ellos ya traían, ¿verdad? Este fuego, vamos, desde los griegos, el fuego de Prometeo aprovechando, ¿verdad? Y el fuego también de Osiris. O sea, todo esto ya venía, más que pues recuerden que también en estos tiempos eran más delicados. Entonces, no había mucho dominio teológico, ¿no? Pero bueno, hay testimonios de que este fuego divino era una condición para lograr la salvación. Esto, por supuesto, en línea con la interpretación alegórica de Orígenes, no era fuego literal, sino más bien la angustia interna de conocer los propios pecados. Ya nosotros con este tipo de avance no tenemos ningún problema. Esto no sé si se alcancen a leerlo, lo voy a leer. Pero fíjense lo que escribe Orígenes, en uno de sus libros. Dice, pues, ¿quién con entendimiento supondrá que el primero, el segundo y el tercer día, y la tarde y la mañana, existieron sin sol, luna y estrellas? Porque en el cuarto día se hicieron el sol, la luna y las estrellas. Por eso dice, ¿quién con entendimiento supondrá? Pues no, ¿verdad? Entonces, ahí hay una controversia. Pero lo que pasa es que ese era el problema, en que en aquellos tiempos se leía textualmente de una manera tan dogmática que se creía a pie de juntillas se creía todo lo que estaba escrito, so pena de proliferar algo controversial, porque júrenlo que le iba bastante mal a esa persona. Bueno, continuando, y que el primer día fue, por así decirlo, también sin cielo, porque los cielos se hicieron después, ¿no? Entonces, obviamente, para un buen entendimiento, pues está mal, ¿no? Pero sigamos. ¿Y quién es tan tonto como para suponer que Dios, a la manera de un marido, plantó un paraíso en el Edén hacia el este y colocó en él un árbol de la vida, visible y palpable para quien probara el fruto con sus dientes corporales, obtuviera vida? Y de nuevo, aquel era partícipe del bien y del mal por masticar lo que fue tomado del árbol. Recuerden que el árbol que era del bien y del mal. Y si se dice que Dios camina en el paraíso al anochecer y Adán se esconde debajo de un árbol, no supongo que nadie dude que estas cosas figurativamente indiquen ciertos misterios, la historia teniendo lugar aparente y no literalmente. Si se lee a letra viva, o sea, buscando un mensaje, es extremadamente hermoso, prolijo, positivo, enriquecedor, porque es parte del proceso de la gran obra. Pero imagínense, ¿quién va a instruir esto adecuadamente? Orígenes señaló expresamente que el Antiguo y el Nuevo Testamento debían leerse juntos y de acuerdo a las mismas reglas. Aquí no había Nuevo Testamento, no existía. Se refiere al complemento literario novo del año cero, hagan de cuenta, a la fecha de él. Eso sí, había muchos libros, muchos, ¿no? Era una biblioteca tremenda. Entonces él decía, mira, está bien, la Septuaginta está bien, pero vamos a agregar esto, vamos a complementar con esto, y esa era la proposición de Orígenes, ¿no? Y bien dice, deben leerse juntos y de acuerdo a las mismas reglas. Fíjense, y de acuerdo a las mismas reglas. O sea, no debe haber variantes. Bien, continuando. Orígenes además enseñó que existían tres formas diferentes en que los pasajes de las escrituras podían ser interpretados. La carne,
era la interpretación literal e historia del pasaje. El alma era el mensaje moral detrás del pasaje y el espíritu era la realidad eterna e incorpórea que transmitía el pasaje. Eran tres maneras de lo mismo interpretar. Estamos hablando de orígenes, hermanos. Estamos hablando de cerca del 202, 204. O sea, es increíble. Este personaje ya tenía esa lucidez de interpretar diferente. Claro, venía de Saulo de Tarso, obviamente, ¿no? Pero estas herencias, pero todo sale de Alejandría, es mi enfoque, que concentremos en Alejandría, que sí había una biblioteca que tenía una escuela, ¿ya? Escatológica, obvio, como si ahí tenía que ver con la cuestión de la escatología, ¿no? Y que ahí se podía enseñar un nuevo modelo inicial. Pero como Roma, claro, como los griegos, Roma prevalecía, era muy difícil penetrar ahí, pero lo lograron. Hasta ahorita se encuentra, o se nos permite pensar que se había estado logrando bien, ¿no? Seguimos. Orígenes notó que los relatos de la vida de Jesús en los 4 evangelios canónicos, cuidado, aquí viene un error gravísimo del intérprete. ¿Cuáles 4 evangelios canónicos? Si había más de 9 evangelios, ¿verdad? Y además no eran evangelios. Evangelios es después del concilio de Nicea. Por eso digo que hay que investigar con cierta serenidad y acuciosidad. Nos vamos a dar cuenta de muchas contradicciones, pero igual esto fue filtrado por el Vaticano y quita y pone y así deshace, ¿no? Y se contienen contradicciones irreconciliables hasta la fecha, ¿eh? Pero argumentó que estas contradicciones no socavaban los significados espirituales de los pasajes en cuestión. La idea de Orígenes de una creación doble se basó en una interpretación alegórica de la historia de la creación que se encuentra en los primeros 2 capítulos del libro de Génesis. La primera creación descrita en el Génesis 1:26 fue la creación de los espíritus primitivos, hechos a imagen de Dios y por lo tanto incorpóreos como Él, ¿sí? Se refiere a la Neshama, al soplo divino, el alma divina, ¿no? La Neshama. Dice, la segunda creación descrita en Génesis 2:7 es cuando las almas humanas reciben cuerpos espirituales etéreos y la descripción del Génesis 3:21 vistiendo a Adán y Eva con túnicas de piel se refiere a la transformación de estos cuerpos espirituales en cuerpos corporales. Esto ya lo vimos nosotros cuando hablamos del judaísmo, ¿no? También tiene para mí mucha importancia este origen, ¿cómo se llama? Cosmológico, ¿no? Por lo tanto, cada frase representa una degradación del estado original de santidad incorpórea. Más que degradación, es nivel de expresión. Esta es la teología de Orígenes, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero todos bajo la esencia divina, ¿sí? Bien. Aquí menciona que Orígenes le dio cierto tipo de enfoque a este logo solar que hemos venido manejando y que dice que la revelación fue la primera canción de Dios que viene en Proverbios 8:22. Y efectivamente me tomo la libertad de transcribir Proverbios 8:22 y 8:23. Y es cierto lo que dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. O sea, es el Nefelim que se abre el capítulo, que ya desde antes existían estas entidades inmersas en la humanidad. Eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra. Esto lo dicen Proverbios, estamos hablando de ahí, estamos hablando posiblemente, bueno, en la Septuaginta, 160 años antes de Jesús, pero estamos hablando mucho antes. Pero bueno, no porque sea antiguo esa verdad, sino simplemente es buscar de la creación. Orígenes contribuyó significativamente al desarrollo de la divinidad, eso sí, le dio un énfasis muy particular que hasta la fecha prevalece. Señaló que el Espíritu Santo era parte de la deidad e interpretó la parábola de la moneda perdida en el sentido de que el Espíritu Santo mora dentro de cada persona y que la inspiración del Espíritu Santo era necesaria para cualquier tipo de discurso relacionado con Dios. La famosa inspiración susodicha. Pero, de nuevo, pensar esto en aquellos años pues es apoteótico. Pues, ¿quién se iba a imaginar en esos años donde la belicosidad y la violencia era cotidiana?
Bueno, continuemos porque no. Ya vamos a empezar a Eusebio, ahí vamos a terminar la noche de hoy. Dice, no obstante, Orígenes era un subordinacionista, lo que significa que creía que el Padre era superior al Hijo y que el Hijo era superior al Espíritu Santo. Un modelo basado en proporciones platónicas. Sí, pero el Pimándor también padre, ¿verdad? O sea, esta historia, vamos a ver, no es historia, este sentido filosófico, teológico, siempre ha estado presente, más que oculto, ahora sí oculto por muchos años, o miles de años. Bueno, no miles, porque estamos hablando de 2000 años, 3000 años, pero oculto, ¿verdad? Pero esto hoy lo leemos en los libros que tienen 5000 años, me refiero a los jeroglíficos, ¿eh? Estoy hablando del Egipto subterráneo, que eran papiros, pero el papiro nace en el año 1300, 1400 antes de Jesús. O sea, no es muy viejo el papiro. Quiero decir, los jeroglíficos están en piedra y los papiros ya son posteriores. Dice, Jerónimo registra que Orígenes había escrito que Dios, el Padre, es invisible para todos los seres, incluso el Hijo y el Espíritu Santo, y que el Hijo también es invisible para el Espíritu Santo. En un momento, Orígenes sugiere que el Hijo fue creado por el Padre y que el Espíritu Santo fue creado por el Hijo, pero en otro momento escribe que hasta el presente no he podido encontrar ningún pasaje en la Escritura que indique que el Espíritu Santo es un ser creado. Y es cierto, no existe ahorita en ninguno de los escritos teológicos, evidentemente testimoniales, originales, ¿verdad? Que el Espíritu Santo fue creado. Pero era la lucha de Saulo de Tarso, el Espíritu Santo es el Mesías, esa parte divina que está dentro de nosotros y que evidentemente va a permitir que el individuo evolucione. Vamos con este personaje. Digo, no tiene un comparativo ni en el nivel teológico de Orígenes, pero es el autor, es el autor, además, digo, como conoció a Constantino, ¿verdad? Y evidentemente le dio autoridad para el concilio, pues el crédito del concilio de Nicea, el crédito de la, ¿cómo podríamos llamarle? Del origen del cristianismo moderno, pues se lo debemos que deber a Eusebio. Aunque todos decimos que Constantino I, el concilio de Nicea, porque pues, era el dueño del, ahora sí, de todo el rollo este. Bueno, Eusebio de Cesarea, 263, y muere el 30 de mayo en el 339. Recuerden que el concilio inicial es 325, o sea, está en su plenitud, vamos a llamarlo. Pero como fue obispo de Cesarea y de alguna manera líder, ya traía todo el acervo de Orígenes y también de otros autores anteriores, que hemos mencionado varias veces hoy, pero ya traía esta idea, el Jesucristo, ¿sí? Ya traía, como obispo de Cesarea, ya estaba él de alguna manera convencido que había que complementar la religión judía. La religión judía en estos momentos todavía estaba sometida por los romanos, mismo Constantino, por cierto, estaba sometida, pero tolerada y bueno, se le dio de alguna manera todavía flujo, ¿no? Aquí de una manera muy leve, dice que en el año 296, estando en Palestina, vio a Constantino I, que visitaba la provincia con Diocleciano. Estuvo en Cesarea cuando Agapio, era obispo del lugar, se hizo amigo de Pánfilo, bla, 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 bla. Pero aquí lo que queremos realmente, llegar a que Eusebio se le ocurre, junto con Helena, la madre de Constantino I, cambiar idear una estrategia para cambiar la forma religiosa del momento, ¿sí? Y entonces, siendo el obispo de Cesarea, dice que sucedió a Agapio después del 313, aunque no se sabe la fecha exacta, se sabe poco de los primeros tiempos de su obispado. No obstante, con el inicio de la controversia del arrianismo, aquí viene que era el arrianismo, era Arrio. Arrio no creía, Dios sí creía en el Cristo, bueno, pues es el momento, pero él decía que el Cristo no tenía origen divino. Nada más, todo lo demás Arrio lo apoyaba, por cierto. Y Arrio obtuvo de Constantino mucha fuerza, mucha aprobación, etcétera, excepto que no le daba un crédito divino nada más a Jesús. Y eso, pues, sí era controversial en aquellos momentos, porque era una escisión
sobre todo en los templos de Cesarea, bueno, en este tipo de escuelas, porque prácticamente lo que hacía Eusebio, gracias a Orígenes y a otros que hemos mencionado, el Mesías sí es, de alguna manera, aparte de incorpóreo, sí tiene un origen celestial, o divino, mejor dicho, ¿eh? Que en aquel momento no era celestial, era divino, ¿eh? Bien, hoy podemos decir que es celestial, no hay problema. Bueno, entonces Arrio se vio avasallado y pues mejor pidió protección, ¿sí? Inclusive se trata, ¿eh? Y se suma inclusive, ¿no? Pero Arrio tenía una mucha fuerte, es su grupo, digamos llamarle, tenía su grupo, tenía su gente que lo apoyaba. Pero ya este Eusebio, como dice vulgarmente, se lo come, ¿no? Según una carta que Eusebio escribió a Alejandro de Alejandría, es evidente que no negó refugio al presbítero exiliado. Cuando el primer concilio de Nicea se reunió en el 325, tuvo cierto protagonismo. No era un líder nato, ni tampoco un pensador profundo, pero como hombre bastante instruido, el autor y famoso Eusebio cayó en la gracia del emperador y acabó por sobresalir entre los más de 300 miembros que se reunieron en el concilio. Tomó una posición moderada en la controversia y presentó el símbolo creado bautismal de Cesarea, que acabó por convertirse en la base del credo de Nicea. Al final del concilio, Eusebio suscribió sus decretos. Este es el crédito final, ¿sí? Esto nos permite estar conscientes, seguros, que Orígenes fue el que verdaderamente puso las bases, pero Eusebio las capitalizó y las administró con un ingenio impresionante, de tal manera que generó, esto no tengo ahorita caso leerlo, ¿verdad? Porque pues, es la historia de la misma iglesia. Sobre todo esto sí va muy apegado a las cosas del Vaticano. Bien. Ya después de aquí tenemos lo que llamamos el Concilio de Nicea, que es para la próxima ocasión. Con esto terminamos, no sin antes decirles que estos dos personajes últimos de la noche de hoy, Orígenes y Eusebio, son los que terminaron, sellaron, prácticamente así sellaron ya esta ruta hasta belicosa probablemente, desde Saulo de Tarso, perdón, hasta estos días, donde los emperadores de Roma a veces los apoyaban, a veces no, pero eso sí, el judaísmo siempre estuvo en contra, siempre. Bueno, hasta la fecha, ¿verdad? Pero en aquellos momentos, pues tenían poder. O sea, la casta sacerdotal judía tenía poder. Los sumos sacerdotes, sobre todo del área de Judea, porque Palestina estaba recién hecha, ¿eh? Pero era Judea, tenían un predominio tremendo. ¿Por qué? Pues porque le convenían los romanos. Pues son los que le ayudaron a sacar a los griegos, bueno, a los macedonios, perdón, de la región, ¿sí? Pero también les permitieron reconstruir el templo de Zorobabel y pues había negocios religiosos, no religiosos, ¿cómo se dice? Bueno, negocios a niveles de las casas sacerdotales y del emperador para que esto funcionara mejor. Pero bueno, después de todo, el judaísmo siempre ha trabajado de una manera silenciosa, aunque con un poder impresionante, pero silenciosa. Y aquí, pues sí, sí, ahora sí se les coló, en el buen sentido de la palabra, se les coló Saulo de Tarso y toda esta gente, hasta que vino Orígenes, ¿verdad? Y luego Eusebio. Terminamos. Aquí ya viene el Concilio de Nicea, y de aquí en adelante, pues ya vamos a hablar del cristianismo moderno, ¿ya? Que es a partir de este concilio, que es importante, ¿sí? El Vaticano dice que el primer concilio es el de Jerusalén en el año 50 después de Jesús. Eso no es cierto, no hay testimonios. Pero bueno, tenemos que seguirlo considerando de una manera respetuosa, ¿verdad? Pero no hay testimonios. Este sí tiene testimonios históricos, ¿verdad? Y además hay historia testimonial, es lo mismo. Bien, pues mis hermanos y amigos, aquí ya entramos a este tema de, vamos a decirle, esta antesala, estos eventos preliminares antes del cristianismo moderno, ¿verdad? El Vaticano se los ha adjudicado como un cristianismo primitivo, de la cual no lo es, históricamente no lo es, ¿sí? Un investigador se va a dar cuenta que no lo es, ¿sí? Claro, como a veces hay mucha flojera para investigar, nos creemos en ciertos libros que el mismo Vaticano o la misma historia vaticana, ¿ya?, ha delegado al mundo y los damos por hecho, ¿sí?
Pero cuando ya entramos, por ejemplo, yo sí tuve que seleccionar mucha información, porque hay mucha información que es contradictoria, antitestimonial y muchas cosas raras, ¿no? No, esto es una historia real, donde uno se da cuenta que sí y que no de la religión, y además todas las controversias y esas cosas. Y otra cosa, hermanos, que yo no sé por qué los historiadores, vamos a llamarles serios, ahora sí, de la historia teológica de la humanidad, ¿por qué no le dan el crédito a Orígenes el que debe tener? Simplemente el que debe tener. O sea, él dio las bases de complementar la religión judía. O sea, tampoco quiso, como Saulo de Tarso, generar una nueva religión. No, Eusebio fue el que dijo, oye, vamos a crear una nueva religión, pero complementaria. En cambio, lo que hacía Orígenes no era así. Dice, vamos a leer en la Septuaginta, pero al mismo tiempo y con las mismas ideas, vamos a leer este complemento filosófico, que eran estos escritos de Juan, Lucas, Pedro, etcétera, etcétera. Bueno, y hasta Judas, aprovechando. Entonces, todo eso, eso sí es testimonial, ¿no? Bueno, y esto es lo que hizo el Concilio de Nicea, es, ahora sí, seleccionar toda la información, vamos a llamarle, la antigua ya está escrita, Septuaginta, está escrita en hebreo, en griego antiguo, griego moderno, el copto, en fin. Y esta información que sí les costó tiempo, duró más de 30 días el concilio, perdón, más de 3 meses, disculpen, más de 3 meses, ¿verdad? Y resulta que sí tuvieron que seleccionar muchas cosas. Había 9 evangelios incompletos, los seleccionaron, eso lo vamos a leer en el concilio, ¿sí? Para no adelantarme. Pero sí conviene ahorita decirles que gracias a Eusebio, previo Orígenes, se termina esta etapa preliminar, ¿ya?, del cristianismo moderno. Esto es una historia muy rápida. Posiblemente alguno de ustedes tenga algo de información que enriquezca o ayude más a este sentido histórico, en la cual pues yo me he ocupado. Me ha gustado mucho la investigación, porque no hay que irse con la historia de los triunfadores, ¿eh? Cuidado, recuerden que muchas veces hemos escuchado que la historia la escriben los triunfadores, ¿eh? Y el Vaticano es un triunfador, ¿sí? Entonces también el Vaticano quitó mucha información que no le convenía y obviamente fomentó mucha información que le convenía, pero también se le escapó mucha información. Y ahora con Hamad y con otro tipo de rollos, los rollos de mal muerto, etcétera, nos damos cuenta que eso ya no entró el Vaticano, porque el Vaticano, pues, el Vaticano nace prácticamente con Constantino, no se llamaba Vaticano, ¿eh? O sea, esta hasta con Clemente IV es cuando se hace el Vaticano, en el año 400 y tantos. Bueno, pero lo importante es, hermanos, que esta historia no está denostando, no está degradando inclusive nada de la religión. Al contrario, estamos dando un enfoque testimonial veraz de las cosas. Y este logo solar, este Cristo, es el logos griego, obviamente, es el Sansón judío, ¿sí? En los mismos acadios, ¿verdad? Tenemos a lo que es el logo solar. Bueno, cualquier religión solar tiene el mismo logos. O sea, que no estamos denostando ni desacreditando nada, simplemente históricamente dejar las cosas en su lugar, ¿ya? Pero ahora que entremos ya al análisis de los evangelios o bien del Nuevo Testamento, mejor dicho, cuando ya entremos vamos a ver que es impresionantemente útil y complementario el Nuevo Testamento para la realización de la gran obra. Bien, pues terminamos, mis queridos hermanos.